Cordial saludo, compañeros y tutor de la materia de sistemas dinámicos. En este ejercicio en esta ocasión vengo a explicarles el ejercicio número A de la etapa número 4. Mi grupo es el número 91 y para las condiciones de este grupo, que es impar, teníamos que el dato f1 era 0, f2 era entrada, x1 era la salida y x2 era el valor que no importaba. Con esto se sacaron las primeras ecuaciones, las dos ecuaciones, y como decíamos que f1 era igual a 0, entonces obtuvimos estas. Primero que todo necesitábamos sacar la ecuación de este estado. Entonces, ¿cómo sacamos la ecuación de este estado? Con las derivadas y los datos que teníamos de las ecuaciones. Entonces nos decía x1, los datos que tenemos en la derivada de x1 no teníamos ninguno, a excepción de que sí teníamos el dato de b1, entonces le ponemos 1. Se hace lo mismo con la derivada de x2, en este caso sería velocidad 2. Para la derivada de velocidad 1, entonces nos piden x1, ¿qué dato tenemos en x1? Menos 182 tercios. Entonces ponemos ese dato. Luego, en x2, ¿qué dato tenemos en x2? Tenemos 91 tercios. Ponemos 91 tercios. Velocidad 1 no tenemos y velocidad 2 tampoco, por lo tanto se ponen con ceros. Se realiza lo mismo para la derivada de velocidad 2, que sería esta. Esa sería la matriz A. Para sacar la matriz B serían las entradas. Entonces se realiza lo mismo, pero como sabemos que la entrada es F2, de acuerdo con las condiciones que nos pusieron, entonces decimos que F2 está en la velocidad 2 y es 1 tercio. Entonces buscamos velocidad 2 y es 1 tercio. Lo demás, como no tenemos datos de entrada en ninguna otra ecuación, entonces lo completamos con ceros. Para el valor C serían las salidas, y salidas dijimos que serían x1. Entonces lo mismo, se utiliza este x1 y como x1 es la salida le ponemos un 1. Las demás no son salidas, así que se completan con ceros. Y D también se completa con 0. Listo, entonces tenemos las funciones de transferencia. Esta es la función de transferencia según las ecuaciones que teníamos, pero como dice aquí, sin embargo MATLAB se debe comenzar por 1 en el denominador, por lo tanto se divide por el entero que tengamos, en este caso sería 9. Entonces se divide toda la ecuación por 9 y queda esta función de transferencia. Esta función de transferencia es la que nos tiene que salir en MATLAB. Entonces, ¿cómo comprobamos que esta ecuación de estados está bien? Pasamos esto a MATLAB. Entonces tenemos A es igual a esta matriz que es la que habíamos realizado anteriormente. B es igual a esta matriz C y D. Listo, tenemos las matrices ya en MATLAB. Ahora, ¿qué sigue? Tenemos que poner el numerador y el denominador, atrás el numerador y el denominador de esto. Entonces, se realiza la siguiente fórmula. Se saca el numerador y el denominador. Y ahora lo pasamos a que sea una fracción para que se parezca más a la que tenemos. Entonces decimos que g es igual a la función de transferencia de numerador y denominador. Sería esta. Entonces, como podemos ver, son iguales. Esta función de transferencia y estas son iguales. Entonces, aquí nos está mostrando un dato, pero tenemos que ver que es elevado a la menos 15. Eso es considerado como 0, como pueden ver aquí. Entonces, eso es considerado como 1, 0, 0, 0, bueno, 121, 0 y 2700.
¿cierto? Que son los datos que tenemos aquí. Por lo tanto, es la misma y nos ha quedado bien la función de espacios. Lo siguiente que nos pedían hallar era la matriz de contabilidad y la matriz de observabilidad. Entonces, ¿cómo se halla la matriz de contabilidad? Entonces, se multiplica el dato A, que es el central, por el dato B. Y si el rango de esta matriz es igual al rango de el dato A, entonces es una matriz controlable, es un sistema controlable. Entonces, para hallar la matriz de contabilidad, ponemos el siguiente código en MATLAB. Vamos a poner CO es igual a CTRB de la matriz A por la matriz B, que era lo que les estaba comentando. Esta es la matriz. Ahora vamos a hallar su rango. Ese es el rango de la matriz de contabilidad. Y tiene que ser igual al rango de la matriz A. Entonces, como son iguales, entonces decimos que es un sistema controlable. Ahora, la observabilidad. La observabilidad es lo mismo, pero en este caso no es horizontal, sino vertical, y no es multiplicado por la letra B, por la matriz B, sino por la matriz C. Entonces, el código es ops de A por C. Esta sería la matriz y verificamos el rango, es 4, y como es igual a la que ya lo habíamos sacado acá, entonces podemos decir que es un sistema observable. ¿Listo? Por último, tenemos que realizar un diagrama de bloques que represente el modelo matemático. Este es el diagrama, ya lo mostramos en MATLAB. Entonces tenemos el siguiente diagrama. Que nos dice que después de 5 datos, 5 pulsos, tiene que cumplir el propósito. Los osciloscopios, para ver que son lo mismo, esta sería la ecuación dividida entre 9. Esta es la ecuación la función de transferencia que obtuvimos principalmente, y esta sería la ecuación de estados. Entonces aquí lo que se hace es poner las variables que tenemos en la parte técnica, teórica, que serían A, B, C y D, que son los que ya pusimos ahorita. Entonces, ¿qué hacemos? Guardamos, corremos. Como podemos ver, entonces, en la ecuación que está dividida por 9, nos bota esta gráfica